Bueno, acá hay dos temas fuertes que tienen que ver con la economía argentina de estos tiempos. Por un lado, seguimos tomando personal desde el Estado. O sea que eso es más gasto público, etcétera. ¿Cómo? Si es personal no es gasto. Bueno, ahora me van a explicar. Y por otro lado, familias que tienen un ingreso bajísimo como para poder llegar a fin de mes. Tengo a Daniel Estico, que es economista, periodista, editor de economía de Infobae. ¿Cómo te va, Daniel? Buen mediodía. Eduardo? ¿Qué decís? Buen día, gracias por llamarme. No, al contrario, pero son dos puntos clave y que separan una punta de la otra. Contratar más personal en el Estado, el sector público, y del otro lado el privado, bien complicado, ¿no? Es que parece que no, pero vos sabés que tiene esa relación inversa. El aumento del empleo público sin tener los recursos necesarios, o sea, forzando más inflación, forzando más aumento de deuda pública, presionando sobre las finanzas de las empresas, obliga a que el resto del empleo privado tenga que hacerse o lograrse sostenerse a través de bajos salarios. Entonces, el propio INDEC nos dice que con todos los planes sociales, porque la información de estos 6.500 pesos es incluyendo no solamente el salario del trabajo, sino que también incluye los subsidios familiares, la asignación universal por hijo, todos los asistencialismos que instrumentó este gobierno, y aún así tenés 40% de los trabajadores, de los jefes de hogar, que no llegan a cobrar un salario mínimo vital y móvil de 4.700 pesos, y más del 50%, o sea, más de la mitad de los trabajadores no llegan a 6.500 pesos. Porque no es solo lo que uno observa, que cerraron paritarias, 30%, tenés mucho informal, mucho en negro, mucho gris digo, parte en blanco, parte en negro, hay que tener todo en cuenta, ¿no? Claro, porque justamente esta estadística, a diferencia de una estadística normal de salarios, es una estadística de ingreso, y como estadística de ingreso se contempla el fruto del trabajo, pero también los recursos monetarios obtenidos a través de planes sociales. Sí. Y aún así te encontrás con que validando, el propio INDEC valida las conclusiones del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que nos dijo que hay más de 30% de pobres en Argentina, porque tener un ingreso, el jefe del hogar, o sea, el ingreso de la persona que más aporta a la familia, un ingreso medio de 6.500 pesos, eso, y decir que hay un alto nivel de pobreza en Argentina es enorme. Y es consecuencia de lo que decíamos al principio, un Estado que aumenta el empleo al 5%, o sea, al doble de lo que lo aumenta el sector privado, y que encima aumenta los salarios 35%, cuando el sector privado con suerte llega al 30%, o sea, paga más y encima aumenta la cantidad. Total, el sector privado es el que lo paga. Mientras ocurre todo esto, hay algo simultáneo y está ocurriendo en este momento, en parte tiene que ver, no en todo. Cae el Merval 9,1%, la devaluación infernal del real en el Brasil. Todo esto agudiza los problemas, ¿no? Si los tenés con este contexto, se complica aún más. Claramente, porque el Banco Central está dejando trascender que le preocupa la sostenida caída de reservas. Ayer perdió más de 50 millones de dólares. El efecto de que se devalúa el real, se devalúan las monedas, el euro, la libra frente al dólar, lo que te hace a la Argentina es le resta competitividad y agrava los problemas de generación de divisas. Entonces, si el Banco Central realmente les preocupa las reservas, lo que tiene que hacer es poner freno al deterioro del atraso cambiario. Es decir, bueno, si todo el mundo está devaluando 10, 15%, 30% del año, la Argentina no puede estar devaluando al 10%. Claro. Y si encima el mundo tiene una inflación del 3, 4%, como Brasil, o 6, como Brasil, y devalúa 30, y la Argentina tiene una inflación del 25 y devalúa 10, el abismo de competitividad en contra de la producción argentina es impresionante, y por eso los mercados lo castigan como están castigando. Te mando un abrazo, Daniel, gracias, abrazo grande. Muy bien. Chau, chau. Daniel.